Escucha con atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es un consejo cualquiera ni una historia ligera. Es una confesión que nació de la experiencia cruda, repetida, constante. Una verdad que descubrí después de caminar por un sendero que pocos se atreven a recorrer. Una verdad que me quemó la piel, que me rompió por dentro pero también me abrió los ojos. Porque después de salir con 100 mujeres, me di cuenta de que todas eran leales. Sí, pero no a lo que tú piensas. ¿Quieres saber la verdad? Ellas no eran leales a mí. No eran leales a mis palabras, ni a mis promesas, ni siquiera a mi afecto. Todas, absolutamente todas, eran leales únicamente a esto. Y si entiendes lo que te voy a revelar, vas a comprender no solo a las mujeres, sino a la naturaleza humana en su forma más pura. La historia empieza en silencio. La primera mujer que conocí en este camino me enseñó algo, que las miradas mienten menos que las palabras. Cuando ella me decía que me quería, sus ojos no buscaban mi alma, buscaban seguridad, buscaban estabilidad, buscaban una promesa oculta en mis gestos, y me di cuenta de que no era yo lo que la mantenía ahí, sino la idea de lo que yo representaba. Con la segunda, ocurrió lo mismo, pero con un matiz distinto. Ella no buscaba seguridad material, buscaba emoción, buscaba el vértigo de sentirse viva, de sentir que alguien podía sacudir su mundo rutinario con un solo movimiento. Y otra vez comprendí, tampoco era yo, era lo que yo despertaba en ella. Era su lealtad a la emoción. Ahora escucha bien, porque aquí está la primera verdad incómoda. Las personas no son leales a ti, son leales a sus propias necesidades, a sus propias emociones, a lo que tú representas para ellas en ese instante. Y esto no es solo un capricho femenino, es la esencia de la psicología humana. Mira a la historia. César no fue seguido por miles porque fuera César. Fue seguido porque representaba poder, victoria, la promesa de un imperio. Cristóbal Colón no fue respaldado por los reyes porque fuera Colón. Lo respaldaron porque representaba posibilidad, expansión, la apertura de un mundo nuevo. La lealtad nunca es a la persona. La lealtad siempre es a lo que esa persona simboliza. Tú también lo sabes, aunque no lo hayas puesto en palabras. Piensa en tus relaciones pasadas. Cuando alguien se quedó a tu lado, ¿realmente era por ti? ¿O era porque representabas algo que ellos necesitaban en ese momento? Quizás compañía, quizás estabilidad, quizás aventura. Y cuando dejaste de representar eso, ¿qué pasó? Exacto, se fueron. Cada mujer con la que estuve me mostró una pieza del rompecabezas. La número 10 me enseñó que algunas solo son leales a su propia vanidad. Se quedaban porque estar conmigo era un espejo, que las hacía sentirse más deseadas. La número 25 me enseñó que otras son leales al drama, porque el drama es adictivo, porque el caos les hace sentir que la vida todavía tiene movimiento. La número 47. Ella fue distinta. Con ella aprendí que la lealtad más peligrosa es la lealtad a la costumbre, porque no hay nada más difícil de romper que una rutina disfrazada de amor. Aquí detente un segundo y pregúntate, ¿a qué es leal la persona que tienes hoy a tu lado? ¿Realmente a ti? ¿O a la emoción, a la seguridad, al poder, al reflejo que tú representas? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Conforme avanzaba en este camino, empecé a notar un patrón. Podían cambiar las edades, los rostros, los sueños. Podía cambiar el lugar. Un café pequeño en el centro. Una ciudad luminosa. Un rincón oscuro donde solo quedaba el eco de nuestras voces. Pero lo que nunca cambiaba era la raíz de la lealtad. Siempre estaba dirigida hacia algo interno. Nunca hacia mí como ser humano. Y aquí está el segundo golpe brutal. Nadie es indispensable. Ni tú, ni yo, ni nadie. Lo único indispensable es aquello a lo que la persona ha decidido ser leal. Cuando tú encarnas ese algo, eres irreemplazable. Cuando dejas de encarnarlo, eres prescindible en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que todo lo que creemos sobre amor incondicional no es más que un mito romántico inventado para tranquilizarnos. Porque el amor verdadero, ese que aguanta tormentas, sí existe. Pero no porque alguien sea leal a ti, sino porque tú encarnas constantemente aquello que esa persona valora más que nada. Déjame llevarte a un recuerdo. Mujer,
Número 63. Ella me dijo una frase que todavía resuena en mi cabeza. No es a ti a quien amo, es a cómo me siento cuando estoy contigo. Al principio me dolió. Lo sentí como un puñal directo al ego. Pero después comprendí. En esa frase estaba contenida toda la verdad que había estado buscando desde la primera. La gente no es leal a las personas. Es leal a la sensación que esas personas despiertan en ellas. Y entonces empecé a observar con otros ojos. La número 74 me mostró la lealtad al futuro. Ella solo quería a alguien que pintara con palabras un mañana mejor. La número 89 me enseñó la lealtad a la libertad. Ella se quedó mientras no intenté atarla, y se fue en el instante en que intuyó cadenas invisibles. Y la número 100, con ella comprendí el círculo completo. Porque ella no fue leal a mí ni a lo que yo le daba, ni siquiera a lo que representaba. Ella fue leal únicamente a sí misma. Aquí surge una pregunta que te va a perseguir. Si la lealtad nunca es a ti, entonces ¿cómo se gana? ¿Cómo puedes sostener una relación, una amistad, una sociedad, cuando en realidad nadie es fiel a las personas, sino solo a lo que encarnan? La respuesta es dura, pero liberadora. Deja de buscar que sean leales a ti. Empieza a descubrir a qué son leales ellas, y conviértete en el reflejo de eso. Piensa en Maquiavelo, el gran observador de la naturaleza humana. Él entendió que los hombres no son leales a los líderes, sino a sus propios intereses. Un príncipe no gobierna por amor, sino porque representa la fuerza, la estabilidad o el miedo que mantiene unida a la gente. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas más íntimas. El que busca ser amado por sí mismo termina frustrado. El que comprende lo que el otro valora y se convierte en la fuente de ello, ese permanece. Ahora quiero que te detengas y respires. Porque esta revelación puede sonar fría, incluso cruel. Pero no lo es. De hecho, es la puerta a la verdadera conexión. Porque cuando entiendes a qué es leal a alguien, puedes decidir si quieres ser parte de eso o no. Puedes dejar de engañarte con falsas promesas. Puedes mirar a los ojos a esa persona y reconocer, tú eres leal a esta emoción, a esta necesidad. Yo puedo dártela, o puedo liberarte, y aquí es donde se define tu poder, porque mientras la mayoría camina ciego, esperando lealtad a cambio de amor, tú sabrás la verdad. La lealtad no se mendiga, se comprende. Se conquista no con palabras, sino con presencia. La segunda mitad de este viaje no fue más ligera que la primera. Si con las primeras decenas de mujeres descubrí que la lealtad nunca era hacia mí, con las siguientes entendí algo aún más brutal. La lealtad cambia de rostro con el tiempo. Lo que hoy es un imán, mañana puede ser un peso muerto. Lo que ayer mantenía la relación viva, mañana se convierte en la razón para huir. ¿Sabes qué significa eso? Que la lealtad no es una roca firme, es un río que fluye. Y si no aprendes a fluir con él, te ahogas en sus aguas. La mujer número 34 me lo mostró sin tapujos. Cuando nos conocimos yo era un desafío para ella. Y esa chispa, esa batalla de inteligencias, era lo que la mantenía a mi lado. Pero con el paso de los meses, cuando dejó de sentir que me necesitaba conquistar, perdió el interés. Su lealtad no era hacia mí, era hacia la batalla misma. Cuando la batalla terminó, también terminó su presencia. Y aquí está otra verdad incómoda. La gente es leal a la tensión que los mantiene vivos. El día que ya no sientan esa tensión, esa emoción, buscarán otro lugar para encontrarla. Piensa en la historia de las civilizaciones. Cuando los pueblos sienten que un líder ya no les ofrece la atención del progreso, de la expansión, de la victoria, lo derriban. No importa cuántos monumentos haya levantado antes. El ser humano es ingrato con la memoria y feroz con el presente. Solo es leal a la fuerza que lo mueve en el ahora. La número 58 fue aún más clara. Ella me confesó que no me amaba a mí. Amaba a la versión de sí misma que yo despertaba. Yo era un catalizador. Un espejo que le mostraba una mujer más fuerte, más audaz, más sensual. Mientras yo la hacía sentir esa versión, era leal. El día que se miró en mí, y ya no vio esa mujer, su lealtad se desvaneció. ¿Lo ves? No somos dueños de la lealtad de nadie, solo somos guardianes temporales de la experiencia que esa persona busca. Y aquí surge un pensamiento que tal vez nunca habías considerado. La gente cambia.
Sus prioridades cambian. Sus demonios y deseos se transforman. Por lo tanto, la lealtad también cambia de dirección. La pregunta no ¿es leal esta persona a mí? La pregunta real es, ¿a qué necesidad es leal en este momento? ¿Y por cuánto tiempo seguiré encarnando esa necesidad? Déjame contarte de la número 76. Con ella descubrí la lealtad más extraña. La lealtad al dolor. Sí, al dolor. Hay personas que han sido heridas tantas veces que ya no saben vivir sin esa herida abierta, y buscan, inconscientemente, relaciones que reproduzcan esa misma herida. Ella se quedaba porque conmigo encontraba el mismo vacío que había sentido en su infancia, en su adolescencia. Ese vacío era familiar y lo familiar siempre nos atrapa. Ella no era leal a mí, era leal a su herida. Y aquí entendí algo devastador. A veces, la lealtad de alguien no es hacia lo que lo hace crecer, sino hacia lo que lo destruye. Esto se conecta con la psicología más profunda. Carl Jung lo explicó. El ser humano tiene una sombra, y esa sombra busca repetirse en patrones hasta que uno la enfrenta de verdad. La mujer 76 era esclava de su sombra, y su lealtad estaba dirigida a ella. ¿Sabes qué significa esto para ti? Que si no entiendes la sombra de alguien, nunca sabrás a qué es realmente leal. Ahora bien, no todo fue oscuro en este camino. Hubo también lealtades luminosas. La número 92 me mostró algo diferente. La lealtad a la gratitud. Ella me decía, me quedo porque contigo siento que mi vida tiene sentido, porque contigo puedo agradecer al universo en lugar de maldecirlo. Esa lealtad era profunda, auténtica. Pero incluso ahí había un matiz. Ella no era leal a mí, sino al sentido que encontraba a través de mí. Y si algún día dejaba de sentirlo, se iría. Déjame lanzarte una pregunta que corta como cuchillo. ¿Cuántas de tus relaciones pasadas no fueron realmente leales a ti, sino a la sensación que tú provocabas? Y cuando dejaste de provocarla, ¿qué sucedió? Exacto. Se acabó. La número 100 fue el golpe final. Ella me dijo con una frialdad que nunca olvidaré. Las personas no son leales a los demás. Son leales a la historia que necesitan contarse a sí mismas. Esa frase me persigue, porque es la verdad más desnuda que descubrí después de 100 encuentros, 100 miradas, 100 despedidas. Piensa en ello. Algunos se cuentan la historia de que merecen seguridad, y son leales a quien encarne esa seguridad. Otros se cuentan la historia de que necesitan emoción, y son leales a quien les dé vértigo. Otros se cuentan la historia de que no pueden ser libres, y son leales a la cadena que confirma su narrativa. La lealtad siempre está dirigida hacia la historia interna. Y aquí es donde tú tienes que decidir. ¿Quieres ser parte de esa historia? ¿Quieres ser el capítulo que alguien necesita para sentirse completo? Aunque sepas que cuando cambie de historia, ya no estarás en sus páginas. La gran lección de este recorrido no es perder la fe en la lealtad. Es dejar de idealizarla. Es comprenderla en su raíz más pura, y aprender a navegar con ella, en lugar de resistirse. Porque cuando entiendes esto, algo cambia en ti. Ya no buscas, desesperadamente, que alguien se quede. Ya no ruegas fidelidad ciega, simplemente observas. ¿Qué historia se está contando esta persona? ¿Y qué papel juego yo en esa historia? Si ese papel ya no existe, aceptas el final con dignidad. Si ese papel sigue vivo, lo encarnas con autenticidad. Esa es la diferencia entre la ingenuidad y el poder. Aquí quiero hacerte una advertencia. No uses esta verdad como un arma para manipular. Porque sí, puedes descubrir la herida, la emoción, la historia de alguien, y convertirte en su centro de lealtad. Pero si lo haces sin ética, te convertirás en un tirano de las emociones, y ese poder, tarde o temprano, se vuelve en tu contra. La verdadera maestría no está en manipular la lealtad ajena. Está en reconocerla, honrarla y decidir con sabiduría si quieres formar parte de ella. Y entonces llegamos a la conclusión que me cambió la vida. La única lealtad que importa, la única que no traiciona, es la que tienes contigo mismo. Porque mientras las lealtades de los demás cambian, la tuya hacia tu visión, hacia tus principios, hacia tu verdad, esa es la que sostiene todo lo demás. Mira la historia de Sócrates. Él no fue leal al aplauso del pueblo ni a la comodidad de la huida.
Fue leal a su filosofía, a su verdad, incluso cuando le costó la vida. Esa es la única lealtad que no cambia con el tiempo. Así que escúchame bien. Después de 100 mujeres, después de 100 experiencias, después de 100 verdades distintas, descubrí que todas eran leales, sí, pero no a mí. Eran leales a su necesidad, a su emoción, a su historia, y yo solo era un actor en ese escenario. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Vas a seguir mendigando lealtad en los demás? ¿O vas a construir una lealtad tan feroz contigo mismo que todo lo demás se vuelva secundario? Porque, cuando eres leal a ti, algo increíble sucede. Dejas de temer al abandono. Dejas de suplicar amor. Dejas de desesperarte porque alguien se quede. Y en ese estado de poder, paradójicamente, es cuando más personas deciden quedarse. Respira profundo, porque lo que voy a revelarte ahora no es teoría, no es un juego de palabras, no es una conclusión superficial. Es la verdad que descubrí después de la mujer número 100, después de todas las heridas, de todos los aprendizajes, de todas las ilusiones rotas y reconstruidas. La verdad que puede liberarte o destrozarte si no estás listo para escucharla. ¿Quieres saber qué es lo único a lo que una mujer, y en realidad cualquier ser humano, siempre será leal? A sí misma. Sí, lo leíste bien. Las mujeres no son leales a ti, ni a tus promesas, ni siquiera a lo que representas. En el fondo, la única lealtad inquebrantable es hacia sí mismas, hacia su necesidad de sentirse vivas, hacia su deseo de seguridad, hacia su impulso de libertad, hacia su hambre de emoción, hacia su narrativa interna. Tú puedes ser parte de esa historia, puedes encarnar esa emoción, puedes ofrecer esa seguridad, pero nunca serás más grande que la voz interior que las gobierna. Y aquí está el golpe final. Si alguna vez pensaste que alguien sería leal a ti por encima de sí mismo, estabas persiguiendo una fantasía. Nadie renuncia a su esencia por completo. Nadie traiciona su voz interna para honrar la tuya. Esa es la realidad que descubrí después de 100 mujeres. La mujer número 100 me lo dijo de frente, sin adornos. Puedo amarte, pero nunca dejaré de ser leal a lo que yo necesito. Si tú encarnas eso, caminaré contigo. Si no, seguiré sola. Esa frase, aunque dura, es el corazón de todo este viaje. Porque en ella está la brújula que te enseña a dejar de mendigar y empezar a comprender. Ahora pregúntate tú, ¿cuántas veces te has roto intentando que alguien sea leal a ti, cuando en realidad lo único que hacían era ser leales a sí mismos? ¿Cuántas veces confundiste amor con dependencia y fidelidad con miedo a perder algo que nunca fue tuyo? La verdad duele, pero también libera. La lealtad de los demás nunca estuvo en tus manos. Sé leal a tu visión. Sé leal a tu propósito. Sé leal a tu verdad. Porque todo lo demás es pasajero.